Hola, muy buenas noches, bienvenidos al debate. Hoy hablaremos sobre uno de los motores económicos de la ciudad, sobre el sector naval. Para hablar de este tema contamos con la presencia de María José Bravo Bosch, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo. Muy buenas noches. Buenas noches. Con Enrique Mayón, secretario general de ASIME. Muy buenas noches. Buenas noches. Con Tomás Casquero, gerente de Aclunaga. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con Ramón Sarmiento, de Comisiones Obreras. Muy buenas noches. Buenas noches. El sector naval estaba agonizando, pero la aprobación de un nuevo tax list supone una inyección de vida para el sector naval. ¿Quién habla primero? Pues sí, desde luego que el tax list es un instrumento que veníamos demandando desde hace mucho tiempo, que es un instrumento que, como todos los agentes hemos manifestado en numerosas ocasiones, no es la única o el único problema que debemos resolver, pero sí, desde luego, es un instrumento prácticamente indispensable para tener unos volúmenes de actividad en nuestros astilleros pues importante, ¿no? Para poder tener pues un sector naval gallego potente necesitamos un instrumento denominado tax list o similar hoy en día, pues que nos va a permitir estar al menos en igualdad de competencia y en igualdad de situación que los otros países de la Unión Europea con construcción naval, y prácticamente podemos garantizar, yo creo que todos los agentes, que en las próximas semanas o meses pues habrá alguna contratación que va pues a arribar a nuestras costas gracias a esta aprobación emitida pues por la Comisión de la Unión Europea, ¿no? Por la Comisión de Competencia. María José. Bueno, yo estoy muy satisfecha, pero con satisfacción contenida. Faltan todavía algunas cuestiones. Evidentemente, el presidente de la Xunta ha hecho un magnífico trabajo y se ha visto en los últimos tiempos, y tenemos por fin el tax list. Pero bueno, a mí no se me escapa que ahora viene la reforma del impuesto de sociedades. Tenemos que reformar en la ley tributaria ese artículo, el 48.4, rápidamente, para dar cumplida cuenta de lo que dice Enrique. Conseguir que a inicios del año 2013 podamos saber con qué descuento fiscal o bonificación fiscal, porque si aquí hablamos de arrendamiento financiero no nos van a entender, pues yo creo que sería lo mejor. ¿Por qué? Si el impuesto de sociedades se modifica de tal forma que lleguemos a un 20%, bien, estaremos en las condiciones que hablaba él. Pero sea por decreto ley o no, yo no hablo de esas prisas, porque soy de las que creo que aunque se haya aprobado ayer, necesitamos un poquito de tiempo en el sector para conseguir algún tipo de contrato. Pero no olvidemos que Noruega, Holanda y los países que enarbolaron esa denuncia han tenido un año magnífico. Noruega ha tenido un 260% más de peticiones, y evidentemente ellos no les corre ninguna prisa que nosotros tengamos tantos pedidos, y tienen esas bonificaciones fiscales. Nosotros, gracias a lo que hemos conseguido ante la Comisión Europea y a pesar del comisario Almunia, tenemos que conseguir ahora tener ese 20%, porque si no, el norte de Europa yo no creo que nos vaya a ayudar, lo creo de verdad. Creo que nos ha impedido durante 17 terribles meses estar en condiciones de poder contratar en el sector naval. El apoyo del sector naval ha sido magnífico, lo tengo que destacar, y también el apoyo de PIMAR. Yo creo que un cambio que hubo en PIMAR en un momento determinado, Almudena López, yo estoy en contacto muchas veces con ella, la consejera delegada está siempre a disposición nuestra, ASIME y los sindicatos nos han ayudado para que de forma unida seamos capaces todos de tener el tax list. Pero repito y concluyo, satisfacción contenida. Yo quiero ser prudente y ver a dónde vamos a conseguir llegar después de este éxito que hemos tenido. Tomás, ¿también satisfacción contenida por su parte? Bueno, decir que desde luego llevamos muchos meses esperando por este día. Es el tener este sistema de bonificación fiscal es una condición sine qua non para poder contratar. Nosotros, con respecto al tiempo, un poco en respuesta al comentario de la delegada, decir que los astilleros no han dejado de trabajar durante todos estos meses. Evidentemente han tenido contactos comerciales y es necesario tener cuanto antes, por eso digo lo del tiempo, resuelto totalmente este tema para poder contratar. Entonces, también, evidentemente, satisfacción contenida. ¿Y Ramón, por su parte? Bueno, creo que nesta mesa represento a parte máis sufridora da situación do sector, que son os traballadores. A situación de desemprego originada polo tax list, pero tamén por outros factores que acontecen no sector sangrande. O que si non podemos acreditar a día de hoxe co hito que aconteceu no día de onte poidamos estar falando por ahora de un escenario a corto plazo de recuperación de emprego.
O que si estamos desexando chegar a ese momento, a recuperación da actividade que se poida traducir en recuperación de emprego, posto que prácticamente o 90% dos traballadores que están vinculados ao sector ou que estiveron vinculados ao sector nestes últimos meses e anos están no desemprego, algúns desde tempos xa bastante lonxanos, prácticamente desde o ano 2008. Por lo tanto, estamos falando de un colectivo importante de traballadores que xa nin tan siquiera están en condicións de ter prestacións de desemprego. As gestións, cando chegan ben, chegadas están, pero creemos que nese tema en concreto, o TASLIS, que é un dos problemas que ten o sector, hai que ser moi prudentes, primeiro porque todavía non está resolto plenamente. Nos hemos trasladado que está resolto con este hito 1/3 do problema que ocasiona o TASLIS. Esperemos que os outros 2/3 deste problema en concreto do TASLIS se resolvan tamén a tempo e de forma satisfactoria. E, sobre todo, seguir facendo ese chamamento ás distintas administracións que concurran, porque probablemente esta fase que quede tamén sea preciso manter un escenario de presión, un escenario de exigencia en que se solucione a tempo e en forma como o sector precisa, que non haya ningún tipo de escenario que contemple posibilidades de devolución de axudas, nin que o expediente se peche nun momento determinado, senón inmediato, inminente, e que non se contemple esa posibilidade. Nos hemos dito, ou nos fusilan ou nos matan de fame, pero, dende logo, se non se soluciona a tempo ese escenario, seguimos a ter un problema. E despois aí entendemos que na parte que moi ben introduxo María José, que nesa parte de que tipo de rendimientos e que nivel de bonificación vai permitir, aí sae a nosa administración. Esperemos que en esa parte pois non se dé esta situación que se deu este ano e medio, desa complexidade de ter que aparentemente estar negociando a non se sabe moi ben cantas bandas, pero que o que se traduxo é unha lentitud na solución que, dende logo, non eran nos plazos que requería o sector e, por suposto, non eran nos plazos que lle serviron como mínimo para salvar a moitos traballadores do desemprego e a moitas empresas auxiliares da súa desaparición. Lo que sí es imprescindible, y perdón que yo interrumpa o que diga algo más, es que la irretroactividad o la no retroactividad va a ser un hito fundamental, como los hitos que le llamáis en la construcción naval, porque realmente eso sí va a suponer las garantías para quien viene precisamente a comprar un barco, quien acude a un astillero. Si un inversor no tiene confianza en que el sector va a ser capaz financieramente de hacer frente, porque está pendiente de la devolución de las ayudas, yo estoy convencida de la irretroactividad total, es decir, de la no devolución de las ayudas. Sé que hay una negociación muy fuerte. El presidente esta mañana, después del Consejo de la Xunta, decía también que se está negociando al más alto nivel para que en el menor plazo de tiempo y con la mayor contundencia se resuelva el problema de la no devolución de las ayudas, porque nosotros entendemos que no tenemos que devolver ninguna ayuda porque hubo confianza legítima y hubo buena fe, que son principios del derecho que son los que legitiman esta actuación. Entonces, solo incidir en eso, pero sí creo que ese pilar va a ser fundamental para que los gallegos, que también construimos, los trabajadores, los armadores estaban fidelizados porque los trabajadores son magníficos y están especializados. Eso lo hemos demostrado. La parte financiera, tenemos que volver a recuperar la confianza. Claro, porque han sido muchas las pérdidas a lo largo de este año y medio sin TASLIS, sin bonificaciones fiscales. Pues sí, desde luego es difícil cuantificar. Lo que sí es cierto es más que la no facturación o, digamos, la reducción muy importante. Podemos decir que estamos a un 45% aproximadamente de actividad en el naval gallego respecto a hace 17 meses, ¿no? Pero realmente, más que la pérdida de facturación, que lógicamente es de lo que comemos todos, también hay un daño a la imagen, como decía, pues en cierta manera te referías, María José. Es una imagen que al final se ve dañada por la falta de un instrumento, se ve dañada pues por una cierta desconfianza, lógicamente, después de esa paralización del sistema. No podemos olvidar que se paralizó por el Gobierno de España la utilización de ese sistema hace 17 meses. Esa cuestión pues ha estado siempre en debate por parte de los agentes del sector. Mucha gente hemos opinado que hubiera sido mejor no paralizar la utilización del sistema, pero puesto que ha sucedido, lo que veníamos demandando en los últimos meses era una solución inmediata para evitar pues ese daño de imagen, que si bien es cierto que tanto trabajadores como astilleros
y como las altas cualificaciones que tenemos en I+D+I, en los astilleros gallegos y españoles, pues lógicamente todo ese potencial se ha visto pues dañado por la imagen en el sentido de la desconfianza que se ha tenido. Ahora mismo creemos que estamos en la etapa de recuperar esa confianza. El acuerdo con Pemex viene a fortalecer de una manera muy importante pues a la industria naval gallega. Lógicamente que se fije una entidad como Pemex en el sector naval gallego, eso es, bueno, está siendo envidiado por otras comunidades autónomas en España. El tax lease, el anuncio del nuevo instrumento, es una noticia fenomenal. Confiamos plenamente en que las próximas semanas se resolverá la reforma del impuesto de sociedades. Es una cuestión, al menos para el sector empresarial, menor, que es imprescindible, pero menor, que no debe llevar demasiado esfuerzo el realizarlo inmediatamente, y a partir de ahí lo que tenemos es que resolver el expediente anterior, que confiamos también plenamente en que se va a resolver positivamente, y lógicamente ahora pues atraer pedidos que los estructuradores financieros pues confíen en nosotros como lo han hecho anteriormente, y recordarles a las entidades financieras que este sector, que el sector naval, pues les ha reportado muchas ganancias, muchas ventajas, y lógicamente de esas ventajas y de ese buen historial que ha tenido el sector naval gallego y español, pues hay que hacer memoria y que ahora pues nos apoyen con este nuevo instrumento. ¿Tomas muchas pérdidas? Bueno, coincido en que desde luego lo que es la solución al expediente que todavía está abierto, al procedimiento, que desde mi punto de vista tampoco se debió de abrir nunca, se debió de haber seguramente negociado antes de que se aperturara el mismo, es fundamental, porque aparte del perjuicio que pudiera causar el sector el tener que devolver parte de las bonificaciones fiscales, que en ningún caso serían todas, lógicamente, restaría también muchísima credibilidad al sector. Tengamos en cuenta que para construir un barco es fundamental movilizar una cantidad de inversión tremenda, y para ello es necesario que haya inversores externos al propio sector que contribuyan sobre todo en la primera fase de la construcción naval. Nosotros desde luego no contemplamos ningún otro escenario, entre otras cosas, como dijo María José, porque efectivamente se actuó bajo el principio de la confianza legítima. Ha habido incluso pronunciamientos de la Comisión Europea de Transportes en distintas consultas que hizo Holanda en su momento, y por otra parte cada una de las operaciones fue aprobada una por una en la ventanilla de tributos. Entonces nosotros entendemos, y además hay precedentes, es decir, que ha habido otros países, como por ejemplo Francia, que se habla muchas veces, pero hay otros también que han modificado sus sistemas de bonificaciones, en unos casos por motu propio, en otros a requerimiento de la propia Comisión, y en ningún caso hubo ningún tipo de retroactividad, ¿no? Con respecto a las pérdidas, coincido con Enrique que es muy difícil de cuantificar. Yo añadiría lo que él dijo sobre la reducción de la facturación. Yo sobre todo creo que lo que es significativo son las ventas, es decir, no hubo prácticamente ventas en los últimos 2 años. Es decir, efectivamente hemos seguido facturando y construyendo y hemos tenido cierta actividad porque venimos de una cartera de pedidos histórica, pero no ha habido ventas prácticamente en absoluto. Sin embargo, también decir que a pesar de que es cierto que Holanda, Noruega han aumentado significativamente sus carteras de pedidos, la crisis de construcción naval en los últimos años ha sido a nivel global. Es decir, ha habido momentos en los que ya no solo era el problema que teníamos nosotros de no contar con un instrumento financiero adecuado, sino también la propia crisis global, teniendo en cuenta que el sector naval suele ir por detrás de lo que es el resto de sectores industriales, y desgraciadamente todavía no hemos salido de la crisis. Entonces es de esperar que lo que son niveles de contratación adecuados, no solo en España, sino en otros países, todavía se tarde, vamos. Ramón, ¿cómo han vivido los trabajadores este año y medio sin el tax lease? A ver, eu creo que os traballadores a perplejidade, non? De estar permanentemente relacionados con un término que, a pesar de que ha pasado en el medio, a todos nos sigue sendo moi complexo de entender todo isto que está relacionado con o tax lease. Eu creo que esta última ocasión, este último anuncio de que iba a ser solucionado, pois eu creo que de entender que todos os traballadores o acolleran con certo estoicismo, porque tampouco era o primeiro. Eu creo que este debeu de ser certo, pero o cuarto, o quinto, que se anunciaba unha solución. O que sí é certo é que o esquema que se había plantexado fundamentalmente nos últimos intentos ou nos anteriores, que era agardar a ese ok da Comisión o novo sistema para vinculalo así ao peche do expediente, pois ese escenario non se deu. Hai que decir que o